Sí. Hola, profe. Buenos días, Oscar. Hola, buen día, profe. Ah, no, sí, claro. No, pero lamentablemente, él se siente secuestrado. Oscar, Sí, señor. después en la tarde le pido un favor de que me haga un Teamweaver porque resulta que el Teams de la UNAD Sí. me pide la clave, le introduzco el correo, el correo que utiliza uno, en de la UI no hay ningún problema, ¿cierto? Sí. Cierro la ventana de TeamWiz y voy a meterme al team de la UNAD y me pide el correo, lo coloco y de una responde, ese correo probablemente es incorrecto, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno, Entonces dicen, a la tarde miramos entonces, profe. bueno, ¿qué pasarán con los muchachos? Ya están acá, profe. Ahí Ya hay hay 16 apenas. 16, sí, señor. Vamos a esperar 2 minuticos y empezamos.
cansado. ¿Ha podido hablar con tutor? Sí, con eso he estado y Ah, bueno. estoy haciendo los ANOVAs y otro resto de cosas. Estoy cansado. Ujú. Ah, La- bueno. lo de la presentación, profe, más también le cuento a la tarde, no nos toca hacerla. Es que Claudia nos explica bien. Ah, ya. O sea, hay un evento, pero virtual, ¿o no? Sí, es virtual, pero mientras no tengamos los anteriores requisitos, que es sustentación, entrega de libro y todo lo demás, que no lo podemos disque hacer ahora. Entonces no se entiende porque ahí dice que también con avances y ahora estaba diciendo ayer Carolina que no. Entonces, No, eso, ojo, no se dejen dormir en eso. Soliciten información clara, precisa, ah, porque es probable que si no entregaron el libro y tal, entonces programen una para el año entrante. ¿Ve? no, Entonces, ya quedó como si dice responsable. ahí, si dice ahí claramente que si ya han tenido avances y eso, no pueden, claro, porque se supone que son, es decir, se cae de su peso. Uno presenta una ponencia, son siempre el fundamento, son avances de resultados. Sí, Casi nunca, ¿no? Va uno a presentar una ponencia ya con los resultados finales. ¿Por qué? Porque eso ya es para el artículo. sí. Pero las ponencias, el fundamento de las ponencias es presentación de resultados parciales, de Sí. resultados preliminares. Entonces, te De tal cuento. manera que lean bien el documento original, porque probablemente están haciendo una interpretación que no es apropiada, ¿no? Sí, No es apropiada. Taxativo, se dice cuáles son los requisitos para tener derecho. Primero, ya habían hecho una presentación o una aceptación previa en un congreso internacional, sí, ¿cierto? Creo que es uno de los requisitos, haber hecho el esfuerzo, haber hecho ya ese ejercicio, sí, ¿no? Y aquí lo que están es validando ante una imposibilidad de que ese ejercicio que ya estaba planteado, pero por cuestión de la pandemia, se vino abajo. sí, Entonces, ojo, porque es que los tiempos son preciosos. sí, Entonces, es probable que después digan que en noviembre ya se venció el plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy pendientes de eso. Bueno, sí, yo creo que ya podemos empezar. sí, señor. Subió a 21, es decir, hay 19 participantes. ¿Cuántos son, Oscar, el grupo? Son 20, ¿qué? Enfermería. Desarrollo 3, espera que eso los tengo en otro lado. Clases, enfermería, listas. Fisioterapia, profe. Sí, Eso, pero es que, son 25, profe. y ahí, Creo que somos como 25. en este Y momento hay 19 participantes. sí, Bueno, empecemos porque no le podemos dar premio a los que no vienen o a los que llegan tarde. Bueno, buenos días a los jóvenes participantes. ¿Están oyendo claro? Hola, profe, buenos días, sí, Sí, señor. profe, buenos Bueno, días. entonces vamos a empezar el laboratorio de sistema reproductor masculino. Eh, Tengo entendido que esa clase ya fue realizada, ¿no? Porque había un desfase con las clases teóricas. pero, Ya tuvieron esta clase con el profesor Jaime Otoniel. profe, No, señor, la clase de No, reproducción profe. después de esta. que es que hasta la otra semana, profe. ¿Y por qué no han No, profe, visto? la clase de reproductor es hoy masculino teoría y mañana femenino. Ujú. Hoy después de esta clase, profe. Y entonces la semana pasada, ¿qué vieron? Escúcheme. Renal, Renal y qué más. no, solamente eso. Hay un desfase contundente, porque si es así, en el orden de ideas, el laboratorio teníamos que verlo la semana entrante, ¿no? O sea, vamos a tener entonces los laboratorios con tema previo a la teoría, ¿no? Sí, Pues, profe, que el desfase, pues lo que pasa es que como primero en el horario tenemos la clase de anfiteatro y luego la de teoría, eso es lo que pasa. Pero No, pues sí, como tal sí, en pero temas no debe vamos en la ser. misma semana. Yo no le estoy diciendo que ustedes tengan la responsabilidad. La responsabilidad en ese caso
es del programador, ¿no? Porque la secuencia lógica es primero teoría y después el laboratorio. Pero en este caso no podríamos decir, cruzarnos los brazos y decir, ah, bueno, entonces no hay laboratorio y la semana entrante, porque el tiempo es finito, el tiempo no lo podemos alargar. Ustedes tienen esta semana y tienen la otra para reproductor femenino y la otra sería para miembro inferior, que no han visto, ¿cierto? Miembro inferior no han visto teoría, ¿cierto? Entonces, No, profe, tampoco. esos son los temas que están pendientes o que son los del cuarto parcial. Repito, urinario, reproductor masculino, reproductor femenino y miembro inferior. Esos son los 4 temas que los hemos desarrollado en los últimos 15, 20 años. Bueno, entonces vamos a tratar de acomodarnos a las circunstancias. Y de tal manera vamos a desarrollar el tema del laboratorio porque, repito, no hay espacios. Y la salida olímpica no puede ser, ah, no, lo hacemos después. Porque tanto ustedes tienen sus tiempos, ¿no? Como nosotros igualmente tenemos nuestros tiempos y nuestras otras obligaciones, lo mismo que ustedes. Entonces, cuadrar esas situaciones es bastante complejo, como lo han visto. Bien, entonces empezamos con el sistema reproductor masculino, ¿no? El sistema reproductor masculino, pues desde luego, en el examen externo de un sujeto masculino, vamos a evaluar estructuras que son externas, que son visibles a un simple examen físico. Pero igualmente, lo veremos más adelante en la presentación, el sistema reproductor tiene una serie de estructuras dentro de la cavidad pélvica que se denominan, pues, las estructuras internas, las que no son visibles, pero que se requiere evaluarlas también de una manera detallada, ¿cierto? En enfermería, más que en fisioterapia, estos 2 sistemas, los sistemas reproductor masculino que vamos a ver hoy y el sistema femenino, que sería en la próxima sesión, tienen una cardinal, es decir, una importante intervención, ¿no? No solamente por la presencia de enfermedades en ese sistema, sino por la manipulación de una estructura que está en el interior del sistema reproductor masculino y también del femenino, que es la uretra. La uretra, ese conducto que permite evacuar la orina desde la vejiga al exterior, pues es un segmento de mucha intervención en enfermería, ¿no? La introducción de sonda vesical para colocarle a los pacientes y regular sus líquidos urinarios para tener seguridad en los procesos quirúrgicos, etc. Entonces, por eso, repito, tiene una importancia muy grande. Bien, en la imagen vemos el bloque de las estructuras del sistema reproductor masculino externas en un sujeto adulto. No es un niño. No es un niño porque vemos abundante vello púbico, ¿cierto? Eso ya es una situación de que nos lleva a pensar de que está ante un sujeto adulto. Bien, entonces, ¿qué estructuras externas? De manera muy general, vamos a ver cuando valoramos el sistema reproductor masculino. En las 2 imágenes pueden ver ustedes el escroto, ¿no? Retraído, ya levantado el pene, el escroto, donde se puede apreciar la presencia en su interior de las 2 gónadas, del testículo derecho y del testículo izquierdo, ¿cierto? Entonces ya es una primera valoración, porque veremos luego de que hay una situación especial en unos sujetos, sobre todo en recién nacidos, porque después se puede descender, en donde una o los 2 escrotos estén vacíos. Esa circunstancia en un recién nacido se denomina criptorquidia, el no descenso testicular, en razón a que los testículos no se originan a ese nivel. Los testículos se originan en la cavidad abdominal y a medida que el feto va evolucionando, pues se inicia un descenso que finaliza cuando el testículo se aloja en ese sitio, en el escroto. Entonces, la valoración, repito, va a determinar, ahí uno infiere que están los 2 testículos porque ve una estructura como ovalada,
corresponde a cada testículo, ¿cierto? Bien, igualmente pueden apreciar que la piel del testículo y la piel del pene es una piel flácida, no es una piel tensa, una característica importante. Y la otra característica de esa piel es de que es pigmentada, es decir, es más oscura, ¿no? Eso está determinado por las hormonas masculinas. Las hormonas generan esa característica, ¿cierto? De tal manera que incluso en un recién nacido, una valoración, además de mirar que si los dos testículos han descendido, una valoración adicional que se debe hacer en el recién nacido es valorar que sus genitales externos, estoy hablando del pene, estoy hablando del escroto, están pigmentados, tienen un color más oscuro que el resto del cuerpo. Ese es un signo es lo que es observable, medible, síntoma en lo que se experimenta, ¿no? Es un signo inobjetable de madurez fetal. Es decir, los niños tienen una edad de gestación de 40 semanas, pero pueden haber prematuros. Y los niños prematuros no alcanzan a presentar esa coloración de sus genitales externos. Entonces, un niño de bajo peso, ¿no? El peso al nacer aproximadamente son 6 libras, 3.000 gramos, y hay niños, por ejemplo, de 2.000, 4 libritas. Y adicionalmente a eso, sus genitales externos no están pigmentados, ya corrobora uno que está muy probablemente ante un prematuro, un niño que ha nacido de 34, que ha nacido de 32 semanas, etc. Pues muy importante eso. ¿Qué más se puede apreciar en esta imagen? Pues el pene. Y el pene está, si lo levantamos, esa sería la superficie anterior o ventral. Si lo dejamos agachar y caer, el otro sería, ¿se quiere la otra imagen para que vean la comparación? Mire, esta sería la superficie ventral y la superior se dice superficie dorsal, el dorso del pene, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el pene y en su extremo anterior, vemos que hay una prominencia que se llama el glande del pene. Glande. El glande está delimitado por un rodete que se llama corona del glande. Corona del glande, ¿cierto? Superficie anterior, ese rodete que ven ustedes es la corona. Arriba se ve muy fácil, Oscar. Ese rodetico es la corona del glande. Después, entre el cuerpo del pene y el glande hay un pequeño surco, ¿cierto? Un pequeño adelgazamiento. Ese pequeño adelgazamiento se llama el cuello del pene. Cuello del pene, recuerden nuestro cuello adelgazado. Antes se llamaba surco balano prepucial, pero esos son términos antiguos. Se llama cuello del pene. ¿Por qué es importante el cuello del pene? El cuello del pene es importante porque hay dos razones que hacen importante ese sitio, el cuello del pene. El primero, ahí, a nivel del cuello del pene, la piel del pene se levanta y forma ese sombrerito que se llama prepucio. Aquí está retraído, ¿cierto? Pero podemos mirar después otras fotos donde se vea el prepucio, el capuchoncito ese que cubre al pene y que se retrae, se echa hacia atrás. Entonces, a nivel del cuello del pene, se ve que emerge, mire, se levanta el prepucio. Ese prepucio, repito, va a actuar como un elemento protector, porque en condiciones del recién nacido va a cubrir al glande, ¿cierto? Igualmente, en este cuello del pene hay abundantes glándulas que secretan un cerumen, se llaman glándulas del cuello del pene, que secretan un cerumen. Ese cerumen se llama esmegma. Y ese esmegma, pues todo nuestro cuerpo tiene una acción que realizar, ¿no? El esmegma, ¿qué es lo que va a hacer? El esmegma va a proteger esa superficie del cuello del pene, que es de un epitelio muy delgado. Esmegma con G, ¿sí? Es muy delgado y por lo tanto se podría lesionar. Guardadas las proporciones, ¿por qué tiene cerumen el conducto auditivo externo? El conducto auditivo externo, la piel de ese conducto auditivo externo es muy delgada y muy frágil.
Entonces, por eso requiere que se le cubra de una ligera película para proteger esa piel del conducto auditivo. Lo mismo ocurre ahí en el cuello del pene, ¿cierto? Esa esmegma, esa ligera película que se produce diariamente, va a proteger esa zona, va a evitar que haya fisuras. Las fisuras son supremamente dolorosas. Una pequeña rasgadurita duele como si fuera una gran herida. Bien, lamentablemente las cosas buenas están al lado de las cosas no tan buenas, ¿cierto? El esmegma que realiza esa función tan protectora tiene un inconveniente, ¿cierto? Es asiento ahí de una acumulación bacteriana que rápidamente origina procesos de descomposición de ese esmegma. Por tanto, en un buen ambiente higiénico, uno debe enseñarle a los hijos, ¿cierto? Que así como se baña el cuerpo, se debe lavar los oídos, se debe lavar bien el cuello para que no aparezca con mugre en el cuello, se debe secar bien los pies, eso es el autocuidado, ¿cierto? Y a nivel de los genitales, decirle que se debe lavar bien los genitales. Y lavar bien los genitales incluye echar hacia atrás el prepucio para lavarse adecuadamente esa zona, el cuello del pene. ¿Con qué propósito? Con el propósito de liberar, de quitar ese esmegma que se ha producido en el día, ¿cierto? Se ha visto que individuos que tienen baja condición de sanidad, de higiene, se acumula ese esmegma y ese esmegma al cabo de los días origina mal olor, por un lado. Por otro lado, estudios más recientes han mostrado que ese esmegma que se acumula ahí durante días se vuelve en un buen elemento de cultivo para el papilomavirus, ¿cierto? Entonces, los individuos que tienen malas condiciones de higiene y por otro lado tienen promiscuidad sexual, pues es probable que en su esmegma pues haya partículas virales del papiloma que si vuelve a tener relaciones sin protección, pues le trasladan ese papiloma virus al cuello del útero de su pareja sexual del momento. Entonces, siempre se ha evocado, y ahora desde enfermería sepan ustedes que el papilomavirus le gustan las malas condiciones de higiene. Una medida preventiva, desde luego la protección en la sexualidad, pero igualmente un adecuado autocuidado. El que se debe cuidar es uno, no a otro. Uno no va a poner a otro que le lave el pene, ¿cierto? Es uno, es una función personal de tener esa zona en particular libre del esmegma, solamente con la ligera película que se produce en el día, que eso es lo fisiológico. Bueno, eso era lo que este sitio inferior del piso de la, si quiere mandamos la otra, que creo que está explicadito eso. Importante, lo que decía para enfermería, ¿cierto? Saber que en el extremo del glande, en el extremo está el orificio, ¿cierto? El orificio externo de la uretra, ¿cierto? Eso en condiciones normales. Es un orificio que puede tener en un sujeto adulto de 6 a 7 milímetros. 6 a 7 milímetros. En eso no se diferencia el orificio femenino externo de la uretra con el masculino, en el calibre. No hay diferencia, ¿cierto? En sujetos adultos. Y debe estar en esa ubicación, porque hay una malformación, ya es malformación porque ya origina problemas ya en el funcionamiento, en donde el orificio de la uretra, el orificio externo, no se ubica en el sitio señalado, sino en el dorso, en cualquier sitio del dorso, imagínense en la dorso, en la parte superior, o en la cara inferior, ¿cierto? Ven ustedes ese orificio atrás del glande, en cualquiera de esos sitios, es decir, es un drenaje anómalo, mala desarrollo embriológico de la uretra, que va a determinar entonces que el orificio termine antes de su sitio, es decir, puede terminar en el dorso o en la cara ventral. Esas condiciones son malformaciones del sistema reproductor masculino y se denomina, si es por la parte superior, se denomina ese drenaje anómalo, miren, cualquier parte del dorso, en cualquier parte superior, ¿cierto? En la línea media. Se llamará epispadias. Epis, arriba, y si se observa el orificio en la cara inferior,
se denomina hipospadias, hipospadias. Entonces vean ustedes que vamos mostrando la estructura y estamos mostrando, recordando nuevamente la corona del glande. En esa, mire, esta manita le está mostrando, muéstrele con la manita, la corona del glande. Luego sigue el cuello del pene, ¿cierto? Y ahí está retraído, está echado hacia atrás el prepucio, el sombrerito. Bueno, en la siguiente imagen nos muestra los componentes del pene, ¿cierto? Los componentes del pene, que es tejido eréctil. Son dos cuerpos cavernosos que se pegan a las ramas del pubis, dos cuerpos cavernosos de derecho e izquierdo, y en el centro el cuerpo esponjoso, de tal manera que se puede inferir dentro del pene, es decir, el pene, ¿qué está en el interior del pene? Pues hay tejido eréctil, y ahorita les explico qué es tejido eréctil, ¿no? Está el cuerpo cavernoso, ¿no? Derecho e izquierdo, y en el centro, pero por la parte inferior, o sea, por la parte ventral, el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso, en su mayor parte, tiene en su interior a la uretra, al último segmento de la uretra. Por eso el último segmento de la uretra se llama uretra esponjosa, también llamada uretra peneana, ¿cierto? Porque es el pene. Bien, esos son los llamados cuerpos o tejido eréctil del pene. Eréctil en el sentido de que está constituido, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso está constituido por un tejido que está constituido por cavidades, pequeñas cavidades, como un panal de abejas, ¿cierto? Pequeñas cavidades que se llaman cavernas, ¿cierto? Cuyas paredes, las paredes de esas cavidades, son de tejido elástico. De tal manera que ello permite que si se llena de sangre, se vaya llenando, y eso es el mecanismo que va a determinar que el pene, cuando hay una estimulación erótica, aumente de longitud y aumente de calibre, aumente de diámetro externo, ¿cierto? Condición que todos conocemos como erección. La erección del pene es el proceso en el cual, previo a un estímulo, ¿cierto? No, aunque a veces puede ser espontáneo porque el estímulo es mental, ¿cierto? Previo a un estímulo, se va a originar ese proceso de llenamiento. El pene aumenta de longitudes porque sus cavernas, ¿cierto?, se llenan de sangre para mantener una condición de un pene aumentado de longitud y aumentado de calibre, momento que se llama erección. Una vez terminado, si es el caso, la relación sexual, ese contenido sanguíneo que estaba dentro de los cuerpos eréctiles, o sea, el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, desaguan de manera contraria y el pene entonces comienza a quedar vacío en su contenido y se va a presentar la condición que ustedes ven, que se llama flacidez. Entonces la condición habitual del pene es estar en condición de flacidez. Preparado para un coito es la condición de erección. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Acá muestra, hay un término que mucha gente lo utiliza y no lo sabe identificar plenamente. El piso pélvico. El piso pélvico se le llama el periné, ¿cierto? El periné. Algunos dicen perineo, ¿cierto? En el periné puede uno dibujar un rombo, ¿no? Para determinar sus extremos, sus marcos de referencia. Entonces, por delante ven ustedes que ese rombo que ha dibujado aquí en esta imagen, por delante se encuentra el pubis, la sínfisis del pubis. Y atrás se encuentra el coxis, ¿cierto? Entonces, por delante está la sínfisis del pubis, atrás está el coxis. Y a los lados de esa estructura romboidal están las tuberosidades isquiáticas, Entonces, hace uno, colocando al sujeto en esa posición, puede identificar fácilmente esa estructura, ¿cierto? El perineo, ¿cierto? Que contiene, el perineo contiene estructuras genitales en la parte anterior del rombo, donde uno puede establecer un triángulo a su vez en su interior, y la parte digestiva, específicamente anal, en el rombo o en el triángulo posterior. Entonces, la parte anterior del perineo tiene carácter genital.
tanto en hombres como en mujeres, ¿cierto? La parte anterior, este rombo. En mujeres también vamos a ver las estructuras del perineo, están del sistema reproductor femenino, están en el segmento anterior del perineo, o sea, en ese triángulo anterior. Y en el triángulo posterior, tanto en hombres como en mujeres, no varía. O sea, el perineo no varía en su segmento o triángulo posterior. Bien, entonces ese es el famoso perineo, piso pélvico compartido por sistema reproductor adelante con el sistema digestivo atrás, específicamente su componente anal. Y aquí entonces, en la otra imagen, ven ustedes lo que acabo de decir, ¿no? ¿Sí la puedo levantar un poquito, Oscar, para que vean el triángulo posterior? La segunda imagen. Exactamente. Entonces, ven ustedes, este sería un periné masculino que nos interesa. El femenino sería en la otra clase. Ven los extremos laterales. Estas son las tuberosidades del isquio. Adelante estaría imaginándose uno que queda a ese nivel la sínfisis del pubis. Y atrás, pues la punta del coxis. Entonces, vean ustedes que lo que se ubica en el sistema reproductor es en el triángulo anterior del perineo. El triángulo posterior va a estar el esfínter del ano, ¿cierto? Bien, entonces, importante esa definición. Bien. Entonces, vamos a empezar a caracterizar el miembro viril, el pene, el miembro de la copulación. Ya hemos adelantado algo, ¿cierto? Hemos dicho que el pene está constituido por 3 cuerpos eréctiles, 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Esos cuerpos eréctiles se juntan y van a formar el pene, específicamente el cuerpo del pene, ¿cierto? El extremo anterior, ya lo hemos dicho que se llama glande, que tiene su corona del glande, ¿cierto? Tiene la coronita, el rodete es la corona, que hay un pliegue mucoso en la parte inferior o ventral que se llama frenillo del pene o frenillo del glande, ¿cierto? Y ese sombrerito que se produce porque la piel del pene se levanta se llama prepucio, el prepucio, ¿cierto? Después aprovechemos por ahí en un sitio donde el prepucio sea muy pequeño, muy estrecho su orificio, para hablar de un problema que se genera con frecuencia que se llama fimosis, cuando el orificio del prepucio es muy estrecho y el individuo no puede retraer, no puede echar hacia atrás el prepucio. Esa condición se llama fimosis. Bien, entonces, observen ustedes que tenemos 2 cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo. Y cada cuerpo cavernoso, como ven ustedes, se origina, se pega a esa rama del hueso, la rama del pubis, la rama del pubis en el lado derecho y la rama del pubis en el lado izquierdo. Y pueden, si quieren, miremos la siguiente, o bueno, ahí mismo. No, ahí mismo. Ese cuerpo cavernoso, 1 y 2, se proyectan hacia adelante y a nivel de la sínfisis del pubis, ¿qué resultan haciendo? Como lo están viendo acá, los 2 cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo, se juntan, ¿no? Para formar el cuerpo del pene. Entonces ven acá que los 2 cuerpos siguen pegaditos, mire, aquí siguen pegaditos en el otro lado, y van a formar ya el cuerpo del pene. Ese cuerpo del pene, constituido por sus 2 cuerpos cavernosos, avanzan, va formando el cuerpo del pene, y llega un momento en que esos cuerpos cavernosos se adelgazan, como un bisel, para introducirse dentro del glande. Mire, ahí los cuerpos cavernosos se adelgazaron y se van a introducir dentro del glande. Así terminan los cuerpos cavernosos. Algo importante, cuando se han unido los 2 cuerpos cavernosos, dejan un profundo surco en la línea media ventral, o sea, en la línea media inferior. Ese profundo surco, como lo observan en la figura de la derecha, ese profundo surco, el surco intercavernoso, permite que en él se aloje el otro tejido eréctil,
que es el cuerpo esponjoso. Ahí, en ese surco, está ubicado, es como una camita que se le da al cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es uno solo y va en toda la línea media, miren, en toda la línea media del pene, la línea media ventral. En su origen, él ya no se origina en estructura ósea, el cuerpo esponjoso no se origina en estructura ósea, sino se origina en una parte fibrosa ahí del perineo, que se llama anillo fibroso del perineo. Es una estructura de abundante tejido fibroso, anillo fibroso del perineo. Ese es el sitio de origen del cuerpo esponjoso, ¿cierto? Pues ese cuerpo esponjoso, como lo ven en la imagen, en las dos imágenes, derecha e izquierda, está abultado, mire, parece una botellita. Es prominente en la parte proximal del cuerpo esponjoso. Y esa parte prominente se llama bulbo del pene. Bulbo, ambas con B larga, bulbo del pene. ¿De acuerdo? Luego, el resto del cuerpo cavernoso se adelgaza, contiene en su interior a la uretra, y vean qué es lo que ocurre con el cuerpo esponjoso. En su extremo ya distal vuelve a tener una estructura prominente. Esa estructura prominente ya la conocen ustedes, glande del pene, ¿cierto? Glande del pene, ¿cierto? Y ven ustedes entonces que en el extremo del glande, como el cuerpo esponjoso contiene la uretra, en el extremo del glande estaría el orificio, o está, no estaría, ahí lo ven arriba, el de la izquierda, el orificio externo de la uretra. De tal manera que ven ustedes que los cuerpos cavernosos adelgazados se guardan, se introducen dentro del glande. Bien, esa es la estructura básica que tiene el pene con sus tejidos eréctiles. Sus tejidos eréctiles, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Ese tejido eréctil, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, están recubiertos por una gruesa membrana de protección. Membrana, lo que ven de color blanquecino acá, que se denomina albuginia del pene, albuginia. Después en un corte les voy a mostrar bien esa cascarita que se llama albuginia del pene. Esa albuginia de color blanquecino y grueso le da protección, le da forma a la estructura del pene. Ya por fuera de la albuginia está el entegumento, o sea, la piel del pene, la piel. Recuerden que la piel del pene es flácida y es pigmentada. Y van a recordar entonces que a nivel del cuello del pene, la piel se refleja, se levanta para formar el prepucio, Bien, eso era en esa imagen. Vamos a ver si nos muestra otra imagen donde se vean los músculos que cubren a los cuerpos cavernosos y cubren al cuerpo esponjoso, que creo que es la siguiente imagen. No nos sirve esa, ahorita la volvemos a retroceder. Tampoco. Ahorita la volvemos a mencionar esa, pero quiero hablar de los músculos. Ahí están los músculos, en la imagen de la izquierda inferior. Bien, entonces, agrándenlo, por favor, Oscar. Bien, entonces nos vamos nuevamente, la imagen le es familiar. Tenemos los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Entonces ven ustedes que el origen, o sea, la parte proximal de los cuerpos cavernosos, el derecho y el izquierdo, va a estar cubierta por una estructura muscular. Ahí vemos la estructura muscular. Esa estructura muscular se llama músculo isquio cavernoso. Músculo isquio cavernoso. Músculo isquio-cavernoso, porque viene de incluso la parte más abajo del pubis, el isquio-cavernoso. Ese músculo isquio-cavernoso tiene una función supremamente importante. ¿Cuál es? Que al contraerse y estar el pene ya llenado de sangre, pues ayuda a mantener la erección, ¿cierto? Ayuda a mantener la erección, ¿no? El pene se llenó por el estímulo erótico, hubo abundante sangre hacia el pene y hay un momento en que hay que mantener el pene en esa condición y este músculo se contrae, no lo necesita, es voluntario, pero eso actúa de manera automática desde la función del sistema nervioso central, de tal manera
que sin que uno le ordene o que sin que uno tenga la voluntad de contraer el músculo como tal, este se contrae con el propósito de, durante un tiempo establecido, 5 o 10 minutos, mantener esa condición, la condición del pene erecto. Entonces, este músculo, repito, la función es apretar e impedir el retorno del flujo sanguíneo desde el pene. Una vez terminada el coito, pues también se va a generar un estímulo a nivel mental y ello origina a que el músculo se relaje y por tanto se comienza el vaciamiento de ese contenido hemático del pene y la condición fisiológica de flacidez. Bien, entonces tenemos músculo isquiocavernoso de un lado, músculo isquiocavernoso del otro lado. En la línea media, rodeando al bulbo del pene, o sea, al abultamiento del cuerpo esponjoso, está el músculo bulbo esponjoso. Bulbo esponjoso. Ven que son dos músculos, no es que sea uno solo, porque mire, está la línea que separa el bulbo esponjoso del lado derecho del bulbo esponjoso del lado izquierdo. Bulbo esponjoso. Este músculo también realiza función determinante en la actividad sexual. ¿Y cuál es la función determinante? Al contraerse este músculo, o los dos, derecho e izquierdo, van a comprimir lo que hay al interior de la uretra. Y al interior de la uretra, lo único que puede pasar en el 99% es orina. Entonces, ayuda a que el chorro urinario salga más fuerte, por un lado. Pero si el contenido en ese momento es la eyaculación, pues también va a ayudar a propulsar el contenido eyaculado. Entonces, por eso, una eyaculación de un hombre joven sale con relativa fuerza, ¿cierto? Ese eyaculado. Y esa propulsión la ha realizado este músculo, el músculo bulbo esponjoso. Bueno. Retrocedamos a algunas imágenes para mostrarles nuevamente a los chicos lo de la albuginia del pene. Aquí tenemos entonces, estas ya son imágenes que ustedes ya repitieron. No es meato, esfínter, orificio externo de la uretra, la corona, el prepucio, ¿cierto? Aquí está mostrando, son unas venitas, el cuerpo del pene. Y miren lo que ocurre con el prepucio. Vean ustedes, este sombrerito se llama prepucio y tiene un orificio prepucial. Si ese orificio es amplio, el individuo puede echar el prepucio hacia atrás, ¿no? Si no, ese orificio es muy estrecho y por más de que se intente, no se puede retraer. Esa condición se llama, mire aquí está el corte, esa condición se llama fimosis. Fimosis es la condición en la que el orificio del prepucio es muy estrecho e impide que se pueda retraer, se pueda echar hacia atrás. Entonces, eso se valora y quien realiza ese procedimiento, desde luego, es el urólogo, ¿no? El especialista del sistema reproductivo masculino y vía urinaria. Entonces, él procederá a hacer un procedimiento en el que se recorta el prepucio para ampliar el orificio. Entonces, por eso ven ustedes en el pene circuncidado. ¿Qué es lo que se hizo? Se cortó, como dice el cuento, la mitad del prepucio para que quedara abierto, amplio, y ven en la otra imagen, mire cómo se ve el pene, ya con el prepucio muy cortico, y mira dónde están llegando esos bordes del prepucio. Mira dónde llegaban los bordes del prepucio en la imagen superior, del individuo que no está circuncidado. Mire, él es ese orificio muy estrecho. Y mira arriba donde se le ha retirado, ¿cierto? En algunas culturas, como la cultura judía, que es muy cerrada, los judíos, dentro de sus preceptos culturales, está determinado que sola bajo ciertas circunstancias permiten el matrimonio con individuos por fuera de su comunidad judía. Entonces, ha mantenido durante siglos. Recuerden que a Cristo le hicieron la circuncisión. Entonces, esa cultura, la cultura judía, hace la circuncisión a todo niño, a todo niño. No es como quien dice que si está el orificio grande, no, a todo niño en los primeros días de vida le hacen la circuncisión. O sea, a los judíos
se les reconoce, si uno los empelota, ¿no? Puede inferir que observa que su pene está circuncidado, Una anécdota para que vean lo complejo que es la situación. En la Segunda Guerra Mundial, en esa persecución tan diabólica que estableció Hitler contra los judíos, ¿no? Pues los primeros judíos veían que la mejor manera de huir de Hitler, pues era comprar pasaportes, ¿no? Donde no apareciera que fueran judíos, los que tenían plata. Pero después se dieron cuenta de eso, entonces ya al que era sospechoso de ser judío, los alemanes no le pedían el pasaporte. El pasaporte era bájese los calzones. Y miraban, si estaba circuncidado, de una vez a los campos de concentración y ocurría de pronto la muerte, ¿cierto? Bien. Entonces, este elemento es importante. En nuestro contexto cultural occidental, pues la circuncisión tiene sus indicaciones, no se hace de manera sistemática, ¿no? Si hay un prepucio muy estrecho, pues si se deja llegar a la vida adulta, pues conduciría a que la actividad sexual no se realizara de manera placentera, porque al tratar de meterse el pene dentro de la vagina, el prepucio se hace atrás y se rasga, eso origina un dolor intenso. Entonces, se debe hacer en los primeros años de vida si se ve que hay una gran fimosis, ¿cierto? Si hay una gran fimosis. Bien, la siguiente, échala hacia atrás para mostrar cómo es el corte de los cuerpos cavernosos en un corte horizontal. Mire, aquí en la imagen superior se está viendo en el corte cómo estas esponjitas son, mire, ahora sí, mire. Entonces, si hacemos un corte, ahí está el cuerpo esponjoso y en su interior la uretra, ¿cierto? Y están los dos cuerpos cavernosos que al corte transversal semeja como una escopeta de doble cañón, ¿cierto? Al interior de los cuerpos cavernosos hay una arteria que los nutre, que se llama arteria profunda del pene, que va como en toda la mitad, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos todo el componente de irrigación por el dorso. Tenemos en la línea media una vena dorsal profunda del pene. Al lado de la vena dorsal profunda hay dos arterias, ¿cierto? Arteria dorsal del pene. Y por fuera el nervio dorsal del pene, ¿cierto? El nervio dorsal del pene es de carácter sensitivo y se va a encargar de conducir la sensibilidad del pene, pero sobre todo, del pene sí, pero sobre todo del extremo más anterior, o sea, del glande. La zona que tiene mayor sensibilidad en el pene, parecida a la sensibilidad tan rica, tan profusa que tienen los labios. Pero esos son áreas de mucha sensibilidad. El glande del pene, ¿cierto? Por tanto, en enfermería les van a enseñar a ustedes muy bien, porque si no lo hacen, van a tener experiencias embarazosas, ¿cierto? Cuando le van a instalar una sonda vesical a un paciente, el protocolo indica muy bien cómo debe hacerse, ¿cierto? Se debe hacer limpieza, desde luego, con isodine o lo que sea, y la limpieza no debe ser excesiva, apenas lo preciso para hacer un buen aseo para introducir la sonda vesical. Si se les va la mano, van a generar una estimulación excesiva ahí en el glande y van a tener a un paciente con un pene erecto. Entonces vean ustedes ese escenario tan embarazoso. Le van a aplicar la sonda y el paquene con erección. Están apenados los dos. Se debe apenar, se siente apenamiento del paciente, que se le fueron las luces, pero ¿quién tuvo la culpa? Entre comillas, la enfermera que le hizo una sobreestimulación, ¿cierto? Bien, entonces recuerden siempre, ese nervio que conduce esa información es el nervio dorsal del pene, que va sobre la parte superior, sobre el dorso, acompañado de la arteria y acompañado de una vena única. La vena va por todo el centro, ¿cierto? Esos componentes dorsales del pene no son más sino la rama distal, la rama final del paquete pudendo. Entonces el paquete pudendo, el nervio pudendo, que se origina de S2, S3 y S4, va a tener componente motor para inervar a los músculos que les acabé de mencionar
isquio cavernoso, bulbo esponjoso, transverso profundo del periné, los esfínteres, es decir, tiene un buen componente motor, pero igualmente tiene un componente sensitivo que va a conducir, repito, la sensibilidad de ese órgano tan importante como es el pene y, repito, entonces, la manera de manejar esa sensibilidad tan fina es no generando, en el caso de la manipulación de enfermería, no excediendo la manipulación, porque se corre ese riesgo. Bueno, digamos. La misma, mire, en la figura de Netter, ¿cierto? Bien, entonces, en este corte sagital, están viendo ustedes cómo la uretra, el último segmento de la uretra, que se llama uretra peneana, cursa a lo largo del cuerpo esponjoso. La uretra. Esa uretra, a nivel del glande, presenta una dilatación, que eso ya lo vieron en el sistema urinario. Esa dilatación la vamos a preguntar. Se llama fosa navicular. Fosa navicular. Y finalmente tenemos el orificio externo de la uretra. También se puede apreciar en esta imagen un músculo de los que habíamos hablado. Decíamos que la parte posterior del cuerpo esponjoso se llama bulbo del pene, ¿cierto? Y que está cubierto por el músculo bulbo esponjoso. Entonces, en la evaluación yo podría presentar esa imagen, una flechita y decía, el músculo tal, señale, está inervado por el pudendo. Sí. ¿Favorece la erección? No, ese músculo no favorece la erección, favorece la eyaculación y la micción, ¿cierto? Al comprimir, al contraerse ese músculo, comprime el interior de del cuerpo esponjoso que va a la uretra, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en esas figuras nos vamos a detener, ¿cierto? Bueno, el pene tiene un elemento fijador muy importante para que no se caiga, ¿no? Sobre todo cuando está flácido, cuando está hecho un bobito. Ese elemento fijador, lo está mostrando el profesor, ahí está el pubis, y hay un ligamento, lo que está en color blanquecino, que se llama ligamento suspensorio del pene. Mire, ahí está muy bonito, de forma triangular. Mire, la base es externa. Ese ligamento va a unir a la sínfisis del pubis al cuerpo del pene, ¿cierto? Esa es la acción. Desde el punto de vista quirúrgico, mire, el hombre tiene una mentalidad que ha permitido transformar, ¿cierto? Ese ligamento, que le hemos dado el nombre de ligamento suspensorio del pene, puede quirúrgicamente ser manipulado. ¿En qué circunstancias se acepta? Y desde el punto de vista ético. Desafortunadamente, hay individuos, por su desarrollo insuficiente de testosterona o de hidrotestosterona, y tienen un pene muy pequeño. Esa condición de tener el pene pequeño se llama micropene. Son individuos que tienen un pene cuya longitud en estado de erección no supera los 11 o 12 centímetros, ¿cierto? Pues tenemos una cultura que valora es lo grande, ¿no? De tal manera que esos individuos les puede ocurrir en su autoestima algo similar a lo que ocurre en las damas, cuando tienen un desarrollo mamario muy pequeño. Buen número de ellas andan acomplejadas, y esa es la cultura occidental, ¿no? Buscar el perfeccionismo, y realmente los perfectos no son ninguno, siquiera, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de ayudarles, entre comillas, hay una cirugía en donde cualquiera iría, pero para alargar el pene, ¿dónde vamos a encontrar tejido eréctil? En ninguna otra parte del cuerpo para hacer un injerto. Entonces, un cirujano, ya hace unos 30 o 40 años, se ideó esta cirugía de alargamiento del pene, que es un alargamiento, entre comillas, de mentiritas. Corta este ligamento suspensorio, no lo deja, desde luego dejar porque se quedaría suelto totalmente, lo corta hasta un sitio específico, más o menos gana, según el protocolo de la cirugía, se gana 1 pulgada, es decir, 2,5 puntos de longitud, porque al cortar este ligamento suspensorio, pues el pene va a caer, ¿cierto? Va a caer. Entonces, ya el individuo no va a quedar con 11, sino con 13,5, 14 centímetros, ya tiene una longitud más aceptable. Y
como la cirugía no se hace por EPS, sino tiene que ser, eso es, entre comillas, es un caprichito, pues tiene su costo, se hace en medios privados. Y entonces la cirugía va acompañada de una ñapa. ñapa, recuerda que es un regalo que se dé cuando se ofrece un servicio, ¿cierto? O se ofrece un producto. Entonces, en esa cirugía, además de alargarle la longitud, cortando el ligamento suspensorio, lo que se hace es recoger grasita de acá, de la zona púbica, y se le hace un rellenito alrededor del pene. De tal manera que sale más larguito y más gordito, ¿cierto? Y paciente satisfecho, entre comillas. Bien. Yo creo que aquí, para reforzarles la albuginia, mire, esta cáscara se llama albuginia del pene, albuginia, y esa estructura va a proteger de una manera concreta, va a proteger. Hay una interferencia, alguien dejó el micrófono abierto y está haciendo ruido. Entonces tenemos la albuginia del pene, ¿cierto? Y ven ustedes entonces que esa estructura, esa cáscara, le da fortaleza al pene, ¿cierto? Bien. Entonces, el otro tema sería ¿cuál? ¿Qué siguen las otras imágenes? Bueno, vamos a hablar de las gónadas, los testículos, ¿cierto? Los testículos, recuerden, desde el punto de vista de su embriología, son las gónadas masculinas, pero desde el punto de vista de su embriología, los testículos se originan al lado y lado de la columna vertebral, ¿cierto? Y a medida que va madurando el feto, esos testículos van descendiendo. Descienden primero por la cavidad del abdomen, luego por la ingle, por el conducto inguinal, hasta llegar finalmente a su sitio definitivo, el escroto. Ese es el sitio natural, ese es el sitio definitivo que deben tener los dos testículos. Pero recuerden, se originan en la cavidad abdominal. En el mismo sitio se originan los ovarios. Y también los ovarios van a empezar a descender, pero ellos tienen que descender más cortico porque van de la cavidad abdominal de una vez a la pelvis. En cambio, los testículos tienen que hacer una travesía más grande, ¿cierto? Cavidad abdominal, pasar por el conducto de la ingle y luego bajar hasta el escroto, ¿cierto? Por eso hay circunstancias que determinan que del 2 al 5% de los recién nacidos nacen con esa situación en que uno o ambos, pero la mayoría de las veces es uno solo, no ha descendido. Entonces, al valorar el recién nacido, uno ve que una bolsa o un escroto está vacía. Y si palpa la ingle, porque la mayoría de las veces se detienen en la ingle, encuentra el huevito ahí en la ingle. Esa condición tiene un nombre concreto, a veces difícil de pronunciar, pero se acuerda uno siempre, criptorquidia. La criptorquidia es el evento en donde no desciende uno de los testículos o ambos. Entonces tendría, si yo valoro que es el lado derecho, diría criptorquidia derecha, criptorquidia izquierda o criptorquidia bilateral, ¿cierto? Eso se debe escribir desde el primer día del nacimiento, es decir, se debe escribir en la historia clínica para hacerle seguimiento a esa condición. Recuerden, desde enfermería, muchas veces ustedes en enfermería van a tener que atender partos, no hay médico, es decir, no sabe uno el escenario en que le toque trabajar. Entonces sí se requiere una serie de conocimientos básicos para operativizar ciertas condiciones. Entonces, importante, referenciar en la evaluación de ese recién nacido si sus dos testículos están en el sitio. En el sitio debe ser ahí, en las bolsas, en el escroto. Si no, colocar ese hallazgo y de un diagnóstico. Criptorquidia. ¿Qué se hace con la criptorquidia? ¿No? Para que vean ustedes lo importante de ese hecho. Con la criptorquidia, como con muchos cuadros, en los recién nacidos se hace observación. De tal manera que si usted registró en la historia clínica, quien lo vuelva a ver, que puede ser usted misma o usted mismo o otro, ¿cierto? Debe valorar lo que estaba escrito en la historia. Entonces, por ejemplo, lo vuelven a valorar a los 6 meses y encuentra todavía la bolsita vacía. Entonces,
impresión diagnóstica, persistencia de criptorquidia, es decir, se le está haciendo el seguimiento, ¿no? Al año, persistencia de la criptorquidia. Entonces, ya hay elementos de juicio que muestran que ese niño fue valorado de manera adecuada. Si llega al año y ese bebé, ese niño que ya empieza a caminar, sigue con criptorquidia, debe ya remitirse al especialista. Entonces debe generarse ya un proceso, que usted sabe que es demoradito en esta Colombia, ¿cierto? Para remitirlo al urólogo. Y debe quedar ese proceso en manos del especialista, en manos del urólogo. Si no, si ya descendió espontáneamente, por ejemplo, al 6º mes, pues se anota en los 2 testículos, en los 2 escrotos están los testículos, ¿no? Luego ya el diagnóstico no se sustenta y ya no se tiene nada que hacer. Afortunadamente, en ese último caso, el testículo descendió positivamente. Pero sigamos la trayectoria. Continúa entonces el niño con criptorquidia al año. Antes esperaban 2 años. Ahora se dice que el protocolo que al año ya se debe remitir. Y el especialista hará las valoraciones, ¿cierto?, pertinentes y determinará, pero eso ya es del resorte del especialista, si da algún manejo farmacológico con hormona, ¿cierto? O si procede al descenso quirúrgico. Entonces, si el testículo está en la ingle, lo que hace el cirujano, limpiar todas esas bridas, esas bandas que impiden que el testículo descienda y colocarlo en su sitio. La cirugía se llama orquidopexia, ¿cierto? ¿Por qué se tiene que valorar tanto la criptorquidia? Porque el testículo, hay que recordar que tiene 2 funciones primordiales. Una, la producción de hormona, testosterona. La testosterona se empieza a producir incluso desde la vida fetal, ¿cierto? Desde la vida embrionaria, diría yo. En el límite de 8 o 9 semanas ya se está produciendo nanodosis de testosterona, que son las que van a hacer desarrollar los órganos externos, ¿cierto? Para que se organice el pene, para que se organice ese descenso testicular, tiene que dar nanodosis, fracciones muy pequeñitas de testosterona, ¿cierto? Entonces recuerden, el testículo tiene una función, producir testosterona. Y la otra función es de producir células germinativas. En este caso, las células germinativas masculinas son los espermatozoides. De esas 2 funciones, se ve afectada en la criptorquidia la producción, de manera marcada, la producción de espermatozoides. ¿Por qué? Porque vean lo siguiente, dirán, pero ¿por qué? Si está en otro sitio, pues ahí lo produciría. No, es que desde el punto de vista ya de la organización biológica, está que los testículos se desarrollan si están en el escroto. ¿Y por qué? En el escroto, toda esta serie de capas que ahorita las mencionamos, van a determinar una temperatura más fresca, o sea, como una neverita multicapa. Entonces la temperatura que hay dentro del escroto es de 2 a 5 grados centígrados más fresca que en el resto del cuerpo, ¿no? Y esa temperatura es a la que trabaja el testículo para desarrollarse. De tal manera que si el testículo queda en un sitio diferente, va a estar sometido a una temperatura corporal, 37 o más. Y a esa temperatura, a la temperatura corporal, el testículo empieza a presentar fibrosis. Los tubos seminíferos se cierran, se tapan, ¿no? Y entonces la función de producir espermatozoides queda anulada, queda anulada. Entonces, ahora sí van a entender ustedes por qué se requiere actuar rápidamente, ¿cierto? Porque esa función no la debemos permitir que se deteriore. ¿Cuál función? La producción de producir espermatozoides. Sin embargo, vean ustedes que la atención en salud en Colombia sigue siendo muy deficiente. Tenemos más de 25 millones de pobres en Colombia. Personas que tienen, además de la pobreza, bajo nivel educativo, no se les educa adecuadamente. Luego, muchos ignorarán esta situación. Y a veces ocurre
ocurre la expresión que no siempre es sabia de que hay que dejarlo crecer cuando esté más grandecito. Eso es como a todo el mundo, como, es que está muy tiernito cuando sea más grandecito. Incluso médicos que han cometido ese grave error de decirlo cuando esté ya como para la escuela, lo vuelve a traer para eso, ¿no? No, cuando el niño llega a los 7, 8 años y aún permanece el cripto orquídico, ya los efectos de esa temperatura corporal, 37 grados centígrados, sobre un testículo que no ha descendido, ya son irreversibles. Entonces ya es un testículo que se ha perdido, ¿cierto? Su función es un individuo que por ese testículo no va a producir espermatozoides. Entonces diría alguien, la cirugía, ¿para qué? Dejarlo ahí arriba, ya no sirve, diría alguien. Otro diría, no, hay que bajarlo porque, para que se mantenga la autoestima, ¿cierto? Pues sabe que esas son situaciones muy sensibles, donde la persona que tiene, entre comillas, un defecto de esos, pues es natural que tenga un complejito. Entonces, ya en los tiempos modernos se valora mucho este componente de autoestima. Entonces, alguien podría decir, no, bajémosle el testículo, es decir, hagámosle orquidopexia, al menos para que mantenga la autoestima. Pues no, resulta que hay un problema grave, y el problema grave es el siguiente. Los testículos que son sometidos a temperatura corporal, ahí lo colocó el profesor, 37, y origina atrofia testicular. Durante muchos años, es probable que en esa estructura ya fibrótica testicular se originen procesos cancerosos, ¿no? La probabilidad de que se genere un cáncer de testículo en un testículo criptorquídico es de 30 a 40 veces más que el de la población general. Entonces, vean lo grave. Si se llega a dejar a un niño de 7, 8, 9, 10 años, o más incluso, con criptorquidia, ya la cirugía que se tiene que realizar es extraerle el testículo. No es bajárselo, es extraerle. Orquidectomía, ¿no? Afortunadamente, nuestra naturaleza es sabia. Hay dos gónadas. Y los sujetos con una sola gónada pueden fecundar. Entonces, porque es la primera explicación que piden los papás. Doctor, ¿y cómo quedará el chino para tener hijos? Entonces se detiene uno con toda la tranquilidad y le explica a la familia, a los padres, de que ese niño, indefectiblemente, hay que retirarle el testículo, ¿cierto? Pero que su capacidad fecundativa va a estar disminuida, ¿cierto? Pero no es imposible que no tenga familia, ¿cierto? ¿Cuál sería entonces la recomendación? Ya un criptorquídico mayor, ¿no? Que se le ha extraído un testículo para que tenga familia. ¿Cuál sería un consejo? A ver, ¿quién quiere opinar? Para descansar un poquito. ¿Quién quiere opinar? ¿Qué recomendación lógica, científica, le daría a usted en un caso de un sujeto de 20 años que llegue a hacerle esa pregunta? A él lo operaron, ¿no? Le sacaron el testículo, tiene un solo testículo, y él pregunta si es cierto que puede o no tener familia. Entonces la respuesta es sí puede tener familia, pero tiene que hacer estas recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones? A ver, pongamos el opinador a trabajar. ¿Cuál sería la recomendación? A ver, Oscar, ya que nadie opinó, ponga a alguien de la lista. ¿Qué dice María Gabriela Hernández? A ver, María Gabriela, ¿qué recomendación le daría usted a ese paciente? María Gabriela Hernández. Profe, sí, aquí está. Ok. Pues no sé por qué, obviamente como pues no va a tener un testículo, pues va a haber Va a disminución tener de la uno capacidad. bueno, Por eso, ¿cierto? Sí, bueno, uno. pues va a haber Entonces, disminución, ¿no? correcto. Entonces, ¿cómo atacaría usted esa disminución? Es Profe, lo mismo que... y en esos casos en que, por ejemplo, se les inyectan hormonas a los pacientes, ¿no aplicaría aquí? No aplicaría porque él tiene un testículo ¿cierto? Entonces, ¿no? Depende del sitio, ¿cierto? Aquí está produciendo que le hace una prueba de fertilidad, ¿cierto?
Pero incluso antes de la prueba es lógico de decirle que lo que tiene que es tener bastantes días de abstinencia, ¿cierto? Valorar cuál es el día de la ovulación de su compañera sexual para estar dispuesto a que ese día que supuestamente su compañera está ovulando, pues tener precisamente ese día una relación sexual, ¿cierto? Entonces, incluso antes de hacer las pruebas, ¿no? Si falla esa posibilidad, pues sí se haría una valoración, un espermograma. Pero incluso de manera empírica, dice, bueno, hagamos las cuentas, ¿cuándo es que le viene la menstruación a su compañera? Tan. Entonces, por decir, el 2 de septiembre está ella posiblemente ovulando. Entonces se le dice, dure 10 a 15 días, nada de nada, como quien dice, para que concentre, ¿cierto? Y el día 2 de septiembre van a tener una relación y muy probablemente usted la logre embarazar. Pero si el tipo anda haciendo sexo todos los días, desde luego, nada de nada, por más de que se haga exámenes, se requiere utilizar el sentido común. Si a mí me falta algo, pues con el otro componente lo tengo que colocar óptimo, y en ese caso es lograr almacenar en el otro testículo el posible contenido, ¿cierto? Son recomendaciones, pues, lógicas, que muchas veces evita tanta posibilidad de exámenes y eso. Y después el tipo aprende, pues hace la misma manera para tener los demás hijos, si quiere tener más hijos. Bueno, sigamos. Entonces, ese testículo, ya sabemos, ¿no? En su interior, vamos a ver si las siguientes imágenes hablan sobre las capas del testículo. ¿Está? No. Ahí el testículo, mire, el testículo también tiene tiene forma ovoidea, entonces también tiene una cascarita, mire, esa cascarita que se llama también albuginia del testículo. Esa cascarita se llama albuginia del testículo, ¿cierto? Y por la cara medial, por el borde medial, es donde le entran los vasos, ¿cierto? Y le salen las estructuras venosas, que se llaman, ¿sí? Ahí salen, ¿cierto? Entonces, ahí sería el hilio testicular, ¿cierto? Y vean ustedes que a nivel de ese hilio testicular, el sitio por donde entran o salen las estructuras, se forman tabiques. Mire, se forman tabiques. Estos tabiques que se forman al interior del testículo, esto ya es de carácter microscópico, ¿cierto? Es del uso de la histología. Esos tabiques van a formar pequeños compartimentos. Esos pequeños compartimentos se van a llamar lóbulos testiculares, lóbulos. Entonces veamos otra imagen, a ver si se ve qué hay al interior de cada lóbulo. No. Otra. No. ¿Esta? No, profe. Esa imagen es espectacular, ¿cierto? Entonces vean ustedes, hemos cortado el testículo que parece un ovoideo, por eso el término vulgar de huevos, ¿no? Pues tiene una forma ovoidea. Y el testículo está recubierto por una lámina, que es la albuginia. Así como hay albuginia del pene, parecido a esta, aquí es albuginia del testículo. Y aquí, en el borde posterior, está el hilio testicular, el sitio por donde entran y salen las estructuras. Entonces, de ese hilio testicular, vean ustedes que se forman numerosos tabiques que van a dividir la estructura en segmentos llamados lóbulos del testículo, ¿cierto? En cada lóbulo del testículo, ¿cierto? Van a estar los tubos seminíferos. Si quiere, de pronto está la otra imagen. No sé si está la otra imagen. La siguiente. La siguiente. No, la siguiente. Aquí está. Entonces, de esa imagen que les expliqué, pasamos a esta. Y mire, cada uno de estos sería unos lóbulos. Más o menos hay 150 lóbulos por cada testículo. ¿Qué hay en cada lóbulo? En cada lóbulo encuentran estos tubitos que se llaman tubos seminíferos. Tubos seminíferos. ¿Qué hay en los tubos seminíferos? Están las células germinativas en desarrollo. Entonces, ustedes deben ver en histología, ¿cierto? Y en fisiología que las células germinativas se llaman espermatogonias. Luego se forma espermatocito primario, luego espermatocito secundario, luego espermátide, y ya la célula madura
se llama espermatozoides. Entonces, en estos tubos seminíferos se van desarrollando las células germinativas. Repito, desde espermatogonia, espermatocito primario, espermatocito secundario, espermátide y espermatozoide. Esa transformación de esas células va a estar de manera profusa. Muchos hay espermatogonias, otros hay espermatocitos primarios, es decir, están en constante desarrollo y se desarrolla en la pared, porque en la luz de esos tubos van a empezar a desprenderse los espermatozoides para viajar, para empezar a desplazarse, ¿cierto? Entonces, es en la pared donde se da el desarrollo de las células germinativas. Ese proceso de maduración de las células germinativas se llama espermatogénesis. Espermatogénesis es el proceso de maduración de las células germinativas. Pues con la espermatogénesis, desde ahora, estoy indicando cosas también de fisiología, la espermatogénesis inicia en la pubertad. Es decir, un niño de 10 años no realiza el proceso que le estoy señalando. Se inicia en la pubertad. Y es un proceso que si toma una espermatogonia X para llegar a producir 4 espermatozoides, dura más o menos 64 días. Es un proceso lento, ¿cierto? De llevar una espermatogonia a producir, porque producen dos divisiones meióticas, ¿cierto? Eso lo deben saber por la parte de genética básica. 2 divisiones meióticas, de tal manera que una espermatogonia da origen a 4 espermatozoides, ¿cierto? Ese proceso, repito, se llama espermatogénesis. ¿Se inicia cuándo? En la pubertad. ¿Cuánto dura un ciclo? 64 días. Pero esa producción de espermatogénesis, desde que se inicia la pubertad, es continua. En otras palabras, los varones que me están oyendo, y me incluyo yo, en nuestras gónadas, en nuestros testículos, se está desarrollando de manera difusa espermatogénesis. Estamos produciendo espermatozoides, entre comillas, a la lata, ¿cierto? Bien. ¿Cuándo termina? Es continuo. ¿Cuándo termina? Termina cuando se inicia o declina, cuando se inicia la tercera edad, el climaterio. Sin embargo, a diferencia de la mujer, que el proceso se llama ovogénesis, en la mujer sí es una terminación abrupta, se llama menopausia, ¿cierto? En el hombre es paulatina y es muy impredecible. Yo particularmente, no me puedo decir, no, es que a mis 70 años ya voy a dejar de producir espermatozoides. Tengo la ilusión que pueda llegar a los 80. De pronto hay individuos que a los 65 años ya nada de nada. Entonces, la culminación de ese proceso de espermatogénesis, es decir, de esa capacidad de producir células germinativas, es muy variable. Y depende de la genética, sí, desde luego, depende de la nutrición, depende de los estímulos, depende de qué tantos tóxicos externos o internos habremos relacionado, hasta fenómenos de electricidad. Algunos dicen que las grandes redes de electricidad generan disturbios muy graves. Entonces, todo eso incide para que el proceso de espermatogénesis o se alargue. Hay viejitos de 85 años que han tenido hijos y todos son objeto de burla. Y no, se ha comprobado que sí, ¿no? Eso, el lechero, que el guardaespaldas, ¿qué tal? ¿No? Como hay individuos que a los 50 años o 55 ya nada de nada. Entonces, ese proceso, repito, es muy impredecible. Bien, entonces, estas células germinativas que están en los tubos seminíferos y que también hay unas células ahí que son muy importantes, que son las células de Sertoli, o células sustentaculares, ¿cierto? Se ubican, hay más o menos de 1 a 4 tubos seminíferos por cada lóbulo. Aquí anotan 2 para hacer un dibujo sencillo, ¿cierto? Pero hay de 1 a 4 tubos seminíferos por cada lóbulo testicular. Los tubos seminíferos, a su vez, ¿cierto?, van a drenar y van a formar los tubos rectos. Se confluyen varios tubos seminíferos y forman estos tubitos que se llaman tubos rectos. Esos tubos rectos, ya cerca al hilio testicular, se anastomosan y forman la red testicular. Entonces los espermatozoides van viajando y de la red testicular salen los tubos o conos eferentes, que son estos,
que van a contactar con el epidídimo, que van a contactar con el epidídimo. De tal manera que de manera permanente nuestros testículos van produciendo espermatozoides, ¿cierto? Espermatozoides de toda esta cantidad de tubos que van a llegar finalmente al epidídimo. Es aquí, en esta cadena de tubos que forman el epidídimo, donde los espermatozoides se van a almacenar. Porque dicen ustedes, pero profe, nosotros estamos produciendo espermatozoides, pero yo hace 15 días que no tengo relaciones. Entonces, ¿qué está pasando con esos espermatozoides? Muchacho, no se preocupe, están acumulándose acá, en el epidídimo. Ese es el sitio de almacenamiento. Y es el sitio a partir del cual, si hay coito, van a salir los espermatozoides volados para hacer parte del eyaculado. Entonces, ahí en el epidídimo, mostremos las otras imágenes de epidídimo, Oscar, para que sepan que ahí en el epidídimo es donde se almacenan los espermatozoides. Mostremos las otras imágenes con epidídimo. Antes habían ahí en el cadáver está, mire, está tan lindo en este dibujo, mire, ahí está lindo, precioso el epidídimo, mire, el epidídimo, ¿cierto? Es el sitio donde se almacenan los espermatozoides. El epidídimo, le deben reconocer ustedes 3 segmentos. Cabeza, mire, es cabezón, amplio, cuerpo y colita, ¿cierto? Y ven ustedes, dicen, pero uy, nos mostró unos tubitos y ahora nos está mostrando como un pescadito, como una... Claro, el epidídimo es una estructura de tejido conectivo, una cáscara. Y dentro de esa estructura de tejido conectivo está la vía espermática, que sigue siendo muy flexuosa para que se guarden ahí los espermatozoides. Entonces, uno ve externamente y ve la estructura que ustedes ven. Pero en el interior está la gran cantidad de tubitos flexuosos llenos de curvaturas para ampliar la longitud. Y en esas estructuras se van a guardar los espermatozoides. 3 funciones se le tienen que señalar al epidídimo. 3. Primera, almacenamiento, ya lo hemos dicho, almacenamiento de espermatozoides. Segunda, ahí, a medida que se almacenan, los espermatozoides maduran. Así como dice el cuento, madure, ¿cierto? Maduran los espermatozoides. ¿Y en qué términos se mide esa maduración? Los espermatozoides cuando salen del testículo no tienen movilidad. La cola del espermatozoide es inmóvil. Pues acá, como se está almacenando, tienen un tiempito para ganar ese atributo, para ganar movilidad. Entonces, segunda función, ¿cierto? Maduran los espermatozoides. Igualmente, la tercera función que tiene el epidídimo es de que se reabsorbe el líquido de la vía espermática. Y usted dice, ¿cómo así que se reabsorbe? ¿Cómo creen ustedes que van a viajar unos espermatozoides sin que tenga movilidad? Imposible, dirían ustedes. Si yo me muevo, yo voy avanzando, yo voy caminando. Pero si yo no me puedo mover, ¿cómo voy a desplazarme por una estructura? Pues resulta que los tubos seminíferos en su luz tienen abundante líquido. Y entonces hacen como si cuando yo le boto las maderas a un río, para que el río me lleve las maderas. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, esos espermatozoides que están saliendo de los tubos seminíferos logran desplazarse gracias a la presión de que el líquido, los tubos seminíferos le proveen ese gradiente de presión para que lleguen finalmente a este sitio. Entonces, aquí ya no requerimos que se sigan moviendo, sino más bien que se estén quieticos, adquieran movilidad, pero no se sigan desplazando. Entonces, el mismo epidídimo, el epitelio del epidídimo, reabsorbe el agua, ¿cierto? Ese líquido que ya no se necesita. Entonces, 3 funciones tiene el epidídimo: almacenar, madurar los espermatozoides y reabsorber el líquido de la vía espermática. Ahí, en este sitio, se almacenan los espermatozoides. Aquí, desde este sitio, es donde salen los espermatozoides si va a haber un acto sexual, para desplazarse a través del siguiente conducto, que es el conducto deferente. Aprovechando aquí el escroto, que es el sitio de ubicación de los testículos, ven ustedes que hay muchas capitas, ¿cierto? Que es una estructura multicapa y está diseñado sobre todo ¿para qué? Para proveerle la temperatura más fresca, ¿cierto? Las capas son 7
No las vamos a mencionar todas, vamos a mencionar unas 4, son las más importantes, ¿cierto? La primera, eso sí hay que mencionarla, siempre es la primera, la piel del escroto. Ya les había dado yo atributos a la piel del escroto, que es una piel flácida, arrugada, pero decir piel arrugada es feo, ¿cierto? Flácida, e hiperpigmentada, es más oscura. Luego sigue una capa de músculo liso pegadita a la piel que se llama dartos. Dartos. Esta ya es la última, esta es la quinta, dartos. Luego sigue una capa que se llama túnica espermática externa, ¿cierto? Sí, aquí sí La quinta capa es muy importante, es la que ven ustedes ahí, que se llama músculo cremaster. Si quiere, mostremos otra imagen, a ver si nos muestra. Aquí se alcanza a ver el cremaster. Sí, Es sí. una capa, esta acá, mire, esta en la foto de la derecha. Ahí se ve abierto el conducto espermático, cordón espermático, y en la otra se ve cubierto de cremaster. Entonces, esa capa, cremaster, es músculo estriado esquelético. Envuelve al cordón espermático, o sea, a las estructuras que entran o salen del testículo se le llama cordón espermático. Envuelve parcialmente el testículo. Ese cremaster es determinante para elevar el testículo, ¿cierto? Cuando usted le toca, hace presión sobre el testículo, él se eleva como para guardarse, entre comillas, para protegerse. El reflejo de cremastérico es importante, repito, porque es un reflejo de protección. Se elevan los testículos a manera de protección, se guardan. Y el responsable de esa acción contráctil es este músculo que ven ustedes ahí, que se llama cremaster. Cremaster, ¿cierto? Cremaster. La otra capa se llama túnica albugínea. Túnica albugínea, la otra capa importante. Túnica albugínea, que ya la mencionamos, ¿cierto? La albuginia, que es la capa. Pero por fuera de la albuginia tenemos la túnica vaginal. La túnica vaginal. Túnica vaginal. La túnica vaginal, ustedes ya vieron, recuerda que ya vieron corazón y vieron el pericardio fibroso. Entonces, como una bolsa que envuelve e incluye al interior del testículo, está la túnica vaginal. Entonces ven ahí que es esa similitud. La túnica albuginea es la túnica que envuelve al testículo, pero por fuera está la túnica vaginal, ¿cierto? A veces la túnica vaginal se inflama y se llena de líquido, ese espacio entre la túnica vaginal y el testículo. Y esa condición se llama hidrocele. Hidrocele. Entonces, entre comillas, los pacientes que tienen hidrocele tendrán un escroto aumentado y habrá acumulación de líquido, ¿cierto? Entre el testículo y la túnica vaginal, ¿cierto? Requiere cirugía, retirar esa túnica para que deje de producir líquido, ¿cierto? Entonces, esas son las capas del testículo. Bien, veamos la vía espermática. La vía espermática. Entonces, la vía espermática se define como la serie de conductos que permiten el desplazamiento de ¿quién? De los espermatozoides desde el testículo hasta la uretra prostática. Esa serie de conductos que permiten, repito, el desplazamiento de los espermatozoides se llama vía espermática. Algunos consideran como la primera estructura de la vía espermática al epididio, ¿no? Y ya lo caracterizamos. Cabeza, cuerpo y cola, ¿cierto? El epididimo se continúa con un conducto de unos 35 a 40 centímetros. Ese conducto se llama conducto deferente. Ahí lo está mostrando. Conducto deferente. Tiene 35 a 40 centímetros ese conducto. Mostramos otra imagen para que vean el conducto deferente. No. Atrás. Ya terminó la presentación. Atrás. Conducto deferente. Ahí lo ven. Pues mire, en una imagen. Del epididimo se continúa el conducto deferente. Entonces, ese es un conducto de unos 35 a 40 centímetros de longitud. Mire todo ese tránsito que hace. Conducto deferente. Para llegar finalmente a desembocar en la base de la próstata. Ahí termina el conducto deferente. Esta glándula que parece un limón es la próstata, ¿cierto?
Entonces el conducto deferente, 35 a 40 centímetros de longitud. Pero miren lo cierto, el calibre, ¿cierto? Es de apenas 1,5 milímetros. Es como un cordón, miren, 1,5 milímetros. Y aún más, si usted hace un corte del conducto deferente, el huequito, la luz, solamente es de 0,5 milímetro. Luego, puede uno inferir, puede uno deducir que es una estructura con paredes gruesas, entre comillas, ¿cierto? Porque 1,5 milímetros es toda la estructura, pero la luz solamente es de 0,5 milímetro. Ese conducto, que le hemos dado el nombre de conducto deferente, por tener 35 centímetros, pues suponemos que atraviesa por varias regiones, y ahí lo está mostrando la imagen, atraviesa varias regiones. Es por ello que al conducto deferente lo dividimos básicamente en 3 segmentos. 3 segmentos. ¿Cuál sería el primero? Si quiere, muéstrenos otra imagen, Oscar, que muestre la perspectiva de las 3 regiones. La siguiente, anterior, anterior, una que esté de frente, una que esté de frente. Ahí está un poquito, pero no está todo. No. Ese es el único que creo que hay de frente, profe. No me colocó Vladimir el que era. Porque hay 3 segmentos en el conducto deferente. Nos va a tocar mirarlo a pedazos. El primero, cuando el conducto deferente está en el escroto. Entonces, el primer segmento sería el segmento escrotal. El segmento escrotal, ¿cierto? El segmento escrotal. El segundo segmento, cuando el conducto deferente va por la ingle. Mire, segmento inguinal. Segmento inguinal. Y el tercer segmento, cuando entra a la cavidad pélvica, ¿cierto? Y llega hasta la base de la próstata. Entonces sería el segmento pélvico. Entonces volvamos a repasar esos 3 segmentos. Escrotal, 1, inguinal, 2, y el tercero pélvico, ¿cierto? Bien. Pueden observar ustedes que los 2 primeros segmentos, el segmento escrotal y el segmento inguinal, el conducto deferente se acompaña de vasos, o sea, arteria, venas, que son abundantes, y de nervios, ¿cierto? Y se encuentra envuelto por el cordón espermático. Entonces recuerden, el conducto deferente en el segmento inguinal, inguinal este, y en el segmento escrotal se halla o hace parte del cordón espermático. Y cuando hablamos de cordón espermático, tenemos que hablar de todas las estructuras que entran o salen del testículo y que están envueltos por el cremáster. Mientras que en el segmento pélvico, que es el último segmento que ya lo mostró, el conducto deferente viaja solito, rumbo a desembocar finalmente en la base de la próstata. Entonces, de acuerdo a esa imagen que ustedes están viendo, van a deducir en qué sitios o en qué segmento de estos 3, escrotal, inguinal o pélvico, se hace la vasectomía. La vasectomía es el procedimiento quirúrgico que se hace del hombre para ligar y cortar el conducto deferente con el fin de que no pueda tener más procesos de fertilización, ¿cierto? Es una cirugía que se considera irreversible. El que toma esa decisión no puede echar ya atrás una decisión porque técnicamente no sería imposible de volver a reconstruir, pero ningún sistema de salud lo ofrece. Si alguien lo tendría que hacer, sería de manera privada a costa de muchos millones de cirugía microscópica, utilizan microscopio y los resultados no son del todo satisfactorios. Pueden ser fallidos. La manda a hacer la cirugía y todo, y como dice, no prendió, ¿no? Entonces, se considera un procedimiento ya irreversible. El que toma la decisión ya no puede echar atrás. Dirían ustedes, de acuerdo a las estructuras que ven, de acuerdo al entramado anatómico, ¿en cuál segmento de los 3 sería el indicado para hacer la vasectomía? Sería el más fácil, el de más fácil acceso, el de menos complicaciones. A ver, coloca a una persona a opinar. ¿Profe, a nivel escrotal? Evidentemente, el nivel escrotal. ¿Por qué?
es el más cerquita. Usted toca el escroto, agarra con una pinza, lógico, con anestesia, ¿no? No vengan a creer que estamos haciendo tortura. Usted lo identifica, porque es gruesito y lo identifica como un cordón. Entonces coja con una pinza y dirá usted, esto, a que no se me pierda. Y luego hace una pequeña incisión, ¿cierto? Limpia el tubito, lo liga arriba, lo liga abajo y lo corta en la mitad y queda desconectado, entre comillas. Hace el mismo procedimiento en el lado contrario, nuevamente coge la pinza, identifica, hace la incisióncita de 1 centímetro, ¿cierto? Pela, como se dice vulgarmente, pela el cable, punto arriba, punto abajo y corta en la mitad. Y la piel la sutura con 2 punticos. Y chao el amigo, ¿no? En la India, cuando trataron de impulsar la vasectomía, la promoción tenía que al que se mandaba a hacer la vasectomía, le daban como premio, ¿no? Salía de cirugía con un radiotransistor. Estaba hablando hace 40 años. Y aún así no prosperó esa dinámica de control de la natalidad porque los aspectos culturales son muy poderosos, ¿cierto? Entonces, aún sigue siendo poca la población que se manda a hacer esa intervención. Así haya aumentado con el correr de los tiempos, pero es un procedimiento que está todavía con baja incidencia, ¿cierto? ¿Por qué no los otros? Dijo usted escrotal y lo dijo correcto. Veamos el otro escenario. Pongamos la imagen, la imagen, no, la imagen para donde muestran los 3 segmentos. Alguien diría, aquí inguinal, pero mire, aquí inguinal se tiene que hacer como una cirugía de hernia inguinal, más planos, más complicaciones. Y menos pensar hacer la vasectomía aquí en el segmento pélvico, porque mire la gran cantidad de estructuras, sería hacer una cirugía abdominal para identificar un cablecito y ligarlo. Entonces, el segmento más asequible y que se usa es este, el segmento escrotal. Bueno, entonces, por ese conducto deferente, repito, desde el epidídimo va a tener que desplazarse los espermatozoides, los 100 o 200 millones de espermatozoides que están acumulados ahí en el epidídimo para hacer parte del esperma en una relación sexual, ¿cierto? En una relación sexual. Bien. La otra estructura de la vía espermática es el conducto eyaculador. Entonces mostramos alguna imagen donde está el conducto eyaculador, Oscar. Un corte sagital de próstata que nos muestre el conducto eyaculador. Aquí está. Ahí está el conducto eyaculador. Entonces, mire, este corte sagital de la próstata, que parece un limoncito, está atravesada de arriba hacia abajo y hacia adelante por un conducto a la derecha, otro conducto a la izquierda. Es decir, hay 2 conductos eyaculadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El conducto deferente llega aquí a la base de la próstata y va a desembocar en este conducto, en el conducto eyaculador, de tal manera que los 100 o 200 millones de espermatozoides que se requieren para la actividad de un coito, ¿cierto? Van a llegar por el conducto deferente, dentro de la próstata van a seguir por el conducto eyaculador y esos espermatozoides se van a ubicar acá, en la uretra prostática. ¿Qué está ocurriendo simultáneamente? Mientras el individuo está desarrollando su actividad sexual, simultáneamente la glándula prostática, este limón, está secretando el líquido prostático y lo está vertiendo aquí a la uretra prostática. Entonces, durante el coito están llegando los miles y millones de espermatozoides, se detienen acá. Durante ese mismo tiempo, la glándula prostática está secretando su líquido, lo está vertiendo acá. Y la otra estructura que vamos a hablar ahorita, la glándula seminal, también va a producir su líquido seminal, que también lo va a vertir por el conducto eyaculador y va a terminar también aquí en la uretra prostática. De tal manera que los 3 componentes del esperma, que no lo deben saber ustedes nunca olvidar, son espermatozoides que estaban almacenados en el epidídimo, el líquido prostático, que es más o menos 1,5 centímetros, y el líquido seminal, otro 1,5 centímetros. ¿De acuerdo? Cuando ya hay
3 a 4 centímetros de volumen aquí en la uretra está como quien dice apretada, ¿no? Entonces envía pulsos, envía esa información a la médula espinal, ¿cierto? Y la respuesta es una vigorosa contracción aquí de la uretra para expulsar ese contenido, esos 3 a 4 centímetros, y mandarlos a través de la uretra, fenómeno que conocemos como eyaculación. Entonces, hay razón para entender por qué un coito dura 8 o 10 minutos, aunque los orientales, los japoneses y esos tienen unas técnicas que tienen coitos de 25 o más minutos, y dicen que nosotros, los occidentales, somos unos verdaderos ignorantes del buen sexo. Ellos tienen una serie de técnicas que permiten retrasar todo este proceso que les estoy contando. Y dicen que, entre comillas, ellos se jactan de que disfrutan de mejor manera el sexo, ¿cierto? Entonces, supongamos lo nuestro, 8 a 10 minutos. Es el tiempo mínimo para que 100 a 200 millones de espermatozoides, por los dos conductos deferentes y a través de estos dos conductos eyaculadores, puedan vertir ese contenido. Es el tiempo mínimo en que estas glándulas, que apenas están ahí y empiezan a botar su juguito, lo puedan excretar ahí. Y lo mismo las dos glándulas seminales. Entonces, no es de manera caprichosa, sino es el tiempo mínimo requerido para producir los componentes y alojarlos en el sitio de partida, que es la uretra prostática, ¿cierto? La uretra prostática. Durante ese periodo donde se está teniendo la relación sexual, ¿no? Como decía un profesor, mientras está en el ñiqui-quiñiqui, ñaqui-quiñaqui, ñuqui-quiñuqui, ¿cierto? Estos esfínteres que ya conocen ustedes deben estar cerrados. El esfínter interno de la uretra, porque si no, ese contenido echaría para la vejiga. Y el otro esfínter, que aquí no se ve clarito, que sería el esfínter externo, también está cerrado. De tal manera que lo que se vaya echando hacia la uretra no se vaya saliendo. Cuando se genera la eyaculación, ahí estarían los esfínteres. Ah, no, aquí ya es una lesión tumoral lo que estamos mostrando. Sí, está grande, sí. ¿Cierto? Cuando ya está lleno, entonces el esfínter interno sigue cerrado. Y el que se abre es el esfínter externo, porque si no se echaría, en algunos casos se da, es una anomalía que se llama eyaculación retrógrada, por una falla en el esfínter interno. Entonces la mitad de la eyaculación se va para la vejiga, ¿cierto? Y después, si uno orina, están todos los espermatozoides en esa orina. Entonces, en condiciones normales, fisiológicas, durante el acto sexual, van a estar cerrados los esfínteres, los dos, esfínter interno y esfínter externo. Y ya en la eyaculación, se abre el esfínter externo y el otro permanece cerrado, con el fin de que todo ese contenido se vaya hacia adelante, hacia la uretra, hacia la eyaculación. Bueno, finalmente vamos a tener las glándulas anexas. Son dos, contundentemente, la próstata y las dos glándulas, mire, las dos glándulas seminales que parecen una sota de basto, ¿cierto? Acuérdense siempre, la estructura de juego de cartas, como la sota de bastos, ¿cierto? Las dos glándulas seminales. Entonces, la próstata, del tamaño de un limón normal. Las dimensiones de la próstata son 4 de eje mayor, 4 centímetros, 3 de espesor y 3 de ancho. Un limón pequeño, ¿cierto? La consistencia de la próstata es una consistencia que dicen los autores es cauchosa. Pues cualquiera dice fácil, como un caucho, no. Por eso es menester hacer muchos tactos rectales para saber en el tacto qué es realmente cauchoso, ¿cierto? Bien, la próstata, ojo, se habla de pero en realidad no es una glándula, es un conglomerado de glándulas, ¿cierto? Con una sola corteza conectiva, ¿sí? Ahí ven, eso sí, una corteza conectiva, que incluso es la cápsula de la próstata, cápsula fibrosa y abundante tejido conectivo, pero lo que realmente existe es de 30 a 40 glándulas, repito, organizadas en una sola estructura. Esas 30 a 40 glándulas, cada una tiene su propio conductico que va a desembocar aquí en la uretra prostática, ¿no? Entonces, cada glandulita, por eso si toma uno con una lupa, ve los huequitos. Esos huequitos, ¿cierto? Son los sitios de drenaje de cada una de las 30 a 40 glándulas.
Ahí alcanzan ustedes unos huequitos, sí, exactamente, ¿cierto? Sin embargo, se utiliza el término singular, la próstata, ¿cierto? Pero ya van a saber entonces que es un entramado de 30 a 40 glándulas. Tubulocinares compuestas. Tiene la capacidad de producir abundante contenido mediante la estimulación parasimpática. La secreción de la próstata requiere una estimulación parasimpática de fibras procedentes de S2, S3, S4, ¿cierto? De los segmentos medulares. Bien, esa próstata, que parece un limón, pero no lo es tanto, más bien como un conito, tiene una base superior. Mire, la base superior de la próstata se relaciona con el cuello de la vejiga. Y en la parte más posterior de esa base está el drenaje, o está la desembocadura de la glándula seminal y del conducto deferente, que se unen los dos para formar el conducto eyaculador. Este es el conducto eyaculador. Por delante, ¿con quién se relaciona la próstata? Ven claramente que está con la parte más inferior del pubis. Mire, con la parte más inferior del pubis es la relación inferior de la próstata. Por detrás, para nunca olvidar, ¿con quién se relaciona la próstata? Vean que se relaciona por detrás con la pared anterior del recto. Es por ello que se utiliza el tacto rectal para poder valorar las características morfológicas de la próstata. No se requiere sino un paciente que esté dispuesto a que le hagan el tacto rectal, un médico que tenga un guante y un ¿qué? Líquido lubricante para hacer el tacto rectal. Meterá el dedo y empezará a valorar por la pared anterior del recto, a valorar las características de la próstata. ¿Qué características va a valorar? Tamaño. Ya les dije el tamaño, 4x3x3. No es que el médico meta un cartabón y empiece a medir, no. Es la sapiencia del examen, de la experiencia, que yo sepa, con solo mirar o con solo palpar, sepa valorar la longitud, las dimensiones. Eso se obtiene, repito, haciendo bastantes exámenes. No con el primer examen va uno a saber qué es 3x4x3, ¿cierto? Pero rápidamente, un tipo de experiencia, hace el tacto y dice tamaño normal, ¿cierto? O ligeramente aumentada. Eso lo da la experiencia. Y lo otro que va a valorar el tacto rectal es la consistencia. Ya les dije, la consistencia de la próstata es cauchosa. Entonces, tiene que valorarla, ¿cierto? El lado derecho, el lóbulo derecho, valorar el lóbulo izquierdo, el lóbulo medio, porque se le reconocen a la próstata 3 lóbulos. Un derecho, un izquierdo y uno que va en la mitad, con una cuña, que es el lóbulo medio. ¿De acuerdo? Entonces tiene que valorar suavemente cada superficie. ¿Para qué? Para determinar si la consistencia es uniforme. Ya tiene que ser cauchosa, pero igual en todo el segmento. Pero supongamos, en un segmento, en un lóbulo, encuentra una superficie del tamaño de una lenteja o del tamaño de una alberja, cuya consistencia es dura, es pétrea, pues tendrá rápidamente que señalar eso como un resultado de examen, que hay una lesión sospechosa, porque así sea un tamaño pequeñito, tendrá que identificarla y tendrán que hacérsele exámenes a esa lesión, porque puede ser el inicio de una lesión cancerosa, ¿cierto? De una lesión cancerosa. Pues podrán darse cuenta ustedes que de la experiencia que se tenga en un examen, se puede estar dándole vida a ese paciente. ¿Por qué? Porque toda lesión que se diagnostique a tiempo tiene buen pronóstico, por más cáncer que sea. Pero si está la lesión del tamaño de una alberjita y el médico que hace el examen o el profesional de la salud que haga el examen y diga normal, pues le está diciendo normal, pero sin embargo la lesión está ahí. Con decirle normal, la lesión no va a desaparecer. Al año, si le hace otra vez el examen, ya no estará como una alberjita, sino como una mara. O sea, ya la estructura estará de 1 o 1,5 centímetros, mucho más grande y el pronóstico más malo. Entonces, den en cuenta cuán importante es saber un dominio práctico, un dominio de clínica. Y eso no se logra con no asistir a clase. Entre más se asista a clase, entre más, entre comillas, perdonen la expresión, se sea lambón, ay, que yo ayudo, yo ayudo. Usted en enfermería, ay, le dice el auxiliar, ay, ¿será que usted me puede ayudar a colocar esta enoclisis? Y hay algunas así, todas de parar, ay, no, a mí no me corresponde. No, tranquilo, yo le ayudo. De tal manera que ustedes van a adquirir mucha experiencia
y la experiencia no se improvisa, decía un señor, ¿cierto? El que tiene la experiencia es algo ya ganado. Bien, entonces, eso con respecto a la próstata, ¿cierto? Lamentablemente, ¿qué ocurre con la próstata? Así como las mujeres tienen el problema de la tercera edad, la pérdida de sustancia ósea, es decir, mucho más frecuente en las mujeres, la osteoporosis, ese es el estigma de la adulta mayor. Nosotros los hombres, nuestro estigma es que la próstata nos pone a cantar el himno nacional, ¿cierto? ¿En qué términos? Estoy hablando en términos figurativos. Con la edad, después de los 50, unos un poco más después, la próstata comienza a aumentar de tamaño, ¿cierto? Aumentar de tamaño. Y eso hace parte de la edad, eso hace parte del envejecimiento, ¿cierto? Comienza a aumentar de tamaño y el resultado de ese aumento de tamaño es que la próstata, sobre todo el lóbulo medio, que es el que más crece, comprime a la uretra, la aprieta. Entonces, cuando el sujeto va a orinar, pues va a notar que el chorro no es lo mismo. Y fuera de eso, con poquita orina va a experimentar sensación de orinar. Entonces, por la noche, el sujeto se levanta 4 o 5 veces en la noche a orinar poquito, pero tenía ganas de orinar. ¿Pero qué? Unas gotas o poquitico. Entonces, eso es lo que se llama hiperplasia benigna de la próstata, ¿cierto? Aquí es, mire, hiperplasia benigna de la próstata. Es una situación que se da con la edad y esa situación la tiene que controlar el especialista, el urólogo, ¿cierto? Para verificar si es quirúrgico o no es quirúrgico o qué tratamiento se le hace. Entonces estoy hablando de 2 problemas grandes de la próstata. El cáncer, eso sí, es el manejo de un cáncer, y lo que es inevitable, en algunos más, en otros menos, es la hiperplasia de la próstata. Algunas personas a los 70 años tienen una hiperplasia pequeñita. Otros he visto operar a individuos de 50 años ya de hiperplasia de próstata. Bien. La otra estructura, para finalizar, es la glándula seminal. Glándula seminal. Ahí vemos el corte. Entonces, la glándula seminal la van a recordar ustedes como las sota de bastos. Son 2, una derecha, otra izquierda, una parte ancha y una parte delgada. A la parte delgada, que es inferior, se le llama cuello, cuello de la glándula seminal. Vean ustedes que la superficie de la glándula seminal es rugosa, anfractuosa, llena de surcos. Y al interior, si hacemos un corte, la ven ustedes llena de cavidades, todas recubiertas de epitelio. Esas cavidades recubiertas de epitelio secretan, esa superficie epitelial que hay en esas cavidades secretan el líquido seminal. Ese líquido seminal, recuerden, va a ser parte del esperma. Entonces el esperma tiene líquido prostático, tiene líquido seminal y tiene espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces estas 2 glandulitas son muy activas. Secretan la mitad o un poco más incluso del volumen del esperma. ¿Cierto? De tal manera que ven ustedes que la glándula seminal por delante tiene la vejiga. Mire, por delante de la glándula seminal tiene la vejiga. Por atrás, pues sigue siendo el recto. Medialmente, mire las 2 estructuras que vienen desde el conducto, desde el epidimo. Este es el conducto deferente, que al final se ensancha y se llama ampolla del conducto deferente. Entonces viene el conducto deferente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y mire, se pegan los 2. La ampolla del conducto deferente con el cuello de la glándula seminal, se pegan los 2 para terminar desembocando en los conductos eyaculadores. Por eso los conductos eyaculadores conducen espermatozoides y conducen líquido seminal, mientras que la glándula prostática drena directamente a la uretra prostática. ¿De acuerdo? Entonces, estas glándulas seminales también secretan bajo la acción del parasimpático. O sea, el parasimpático durante el coito va a estar muy activo porque va a hacer secretar el líquido seminal y va a hacer secretar el líquido prostático. Y una vez hace el trabajo el parasimpático, el simpático se encargará de contraer la uretra para la eyaculación. Bueno, eso era lo que tenía por decirles de sistema reproductor. Ahorita me toca entonces la clase con medicina. Bueno, muchachos, que tengan una feliz tarde.
Bueno, chicos, hemos terminado. Yo ahorita en un ratico les estoy subiendo la presentación y también les subo la del otro grupo que se me había olvidado ya que me acordé. ¿Listo, chicos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda alguna o no? ¿No tienen ninguna duda? Todo claro. De todos modos, cualquier cosa, si no nos preguntan en la próxima clase que tenemos femenino, porque como no han tenido la teoría, pues lo complementan con la teoría, ¿sí? Si les surgen dudas o algo, ¿listo? ¿Listo, Listo, chicos? profe, muchísimas gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, Gracias, entonces, profe. bueno, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Esto recuerdo.